Listo, hola, muy buenas noches. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, ve, ahí está perfecto. Listo, entonces, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas en esta charla. Y pues me gustaría iniciar la charla mencionando que cuando escuchamos la palabra artritis, muchas veces pensamos solo en el dolor de las manos. Pero ¿sabían que la artritis reumatoide puede afectar el corazón, los pulmones e incluso acortar la expectativa de vida si no se diagnostica a tiempo? El día de hoy, en la charla Artritis bajo la lupa, vamos a mirar más allá de las articulaciones para poder entender cómo reconocer temprano y cómo intervenir antes de que esta enfermedad deje secuelas. Mi nombre es Juan Miguel Moreno Orozco, soy estudiante de 11º semestre de la Universidad de La Sabana y esta charla fue realizada bajo la tutoría del doctor Sergio Torres, residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de La Sabana. Ese es el contenido del cual vamos a abordar. Me gustaría iniciar la charla definiendo la artritis reumatoide como esa enfermedad inflamatoria crónica, sistémica y autoinmune que afecta principalmente a las articulaciones y los tejidos blandos periarticulares, pero no solo eso, también a los demás sistemas del organismo. Esta es una enfermedad que se asocia con discapacidad progresiva, muerte prematura y altos costos socioeconómicos. Tal vez al hablar de estas enfermedades autoinmunes pensamos que son enfermedades relativamente frecuentes, que en el pasado tal vez las personas no sufrían de esto, pero se tiene descripciones de la artritis reumatoide que podrían remontarse a la época de la antigua Grecia y Roma, cuando se utilizaba el término reuma o reumatismo para describir la artralgia causada por un desequilibrio humoral. Fue hasta 1940 cuando el investigador noruego Erik Waller junto con su equipo, descubren que el suero de la mayoría de las personas con artritis reumatoide es seropositivo. Eso quiere decir que cuenta con anticuerpos detectables, tales como el factor reumatoide y los anticuerpos antiproteína citrullinada. Al hablar de epidemiología, hablamos de una enfermedad que compromete a más de 17,6 millones de personas en todo el mundo. Según el estudio Global Burden of Disease, esta presenta un aumento del 14,1% en comparación con 1990. Y este mismo estudio pronostica que para 2050 sea 31,7 millones de personas afectadas por esta enfermedad, siendo más frecuente en mujeres. Con respecto a los factores de riesgo, la artritis reumatoide es el resultado de la interacción entre una predisposición genética y distintos factores ambientales. Entonces, aproximadamente el 50% del riesgo de desarrollar la enfermedad se debe a la genética. El gen más importante es el HLA-DRB1, conocido como el epítopo compartido, que facilita la presentación de proteínas modificadas al sistema inmune y promueve la pérdida de la tolerancia inmunológica. Las personas que heredan este alelo tienen un riesgo significativamente mayor, sobre todo de parecer la forma seropositiva de la enfermedad, es decir, de presentar en su suero la presencia de anticuerpos ADPA o otros anticuerpos. Otros genes, como los que vemos en la diapositiva, también contribuyen, pero en un efecto más reducido. La genética por sí sola no basta, el ambiente actúa como el disparador. Entonces, entre los factores ambientales, el más descrito es el tabaquismo. Es el más fuerte, el mejor documentado y no solo aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad, sino que también favorece la forma más agresiva y erosiva. Especialmente en individuos que cuentan con el alelo HLA-DRB1, se ha demostrado que el tabaco induce la circulación de proteínas en los pulmones. Al hablar de circulación de proteínas es un proceso que más adelante voy a explicar más detalladamente, lo que facilita la generación de los autoanticuerpos característicos. Otro factor importante es la periodontitis crónica. Esta va a ser particularmente causada por la porfiromonas gingivalis, que expresa enzimas capaces de circular proteínas locales. También influye la exposición al polvo de sílice, el sobrepeso u obesidad, los cambios en el microbioma intestinal y pulmonar, así como un bajo nivel socioeconómico, ya que esto se asocia a una mayor exposición a estos factores ambientales y un menor acceso a diagnóstico y tratamiento temprano. Curiosamente, un consumo moderado de alcohol se ha relacionado con un efecto protector, aunque no se recomienda como estrategia preventiva. Con respecto a los factores hormonales, estos también desempeñan un papel importante. La enfermedad es más frecuente en mujeres, especialmente entre los 40 y 60 años. Y los cambios hormonales relacionados con el posparto y la menopausia pueden influir en su inicio. Por último, es importante tener en cuenta que un familiar de primer grado con artritis reumatoide aumenta entre 2 y 5 veces el riesgo de desarrollar esta patología. Continuando con lo que es la fisiopatología, como sabemos y como vemos en el esquema, las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Uno de ellos es la arginina. Entonces, en algunas circunstancias especiales, como va a ser la inflamación crónica, el tabaquismo o ciertas infecciones,
Una enzima llamada PADI, peptidilarginina de imasa, transforma esa arginina en citrulina. A este proceso se le conoce como citrulación. Entonces, esta modificación de arginina a citrulina cambia la forma de la proteína y el sistema inmunitario ya no la va a reconocer como propia. Esta proteína alterada pasa a comportarse como un antígeno, es decir, algo que el sistema inmune identifica como extraño y contra lo cual puede reaccionar. Las proteínas más afectadas en la artritis reumatoide son las que se encuentran a nivel de las articulaciones, en donde encontramos el fibrinógeno, el colágeno tipo 2, la vimentina y la alfa-enolasa. Estas proteínas citruladas se van a acumular especialmente en la sinovia inflamada. Continuando con el proceso fisiopatológico, tenemos que la célula iniciadora van a ser los linfocitos T CD4. Estos se van a activar al reconocer los antígenos citrulados, esas proteínas alteradas, que han sido presentados por la molécula HLA-DR4. Una vez activados, estos van a liberar citocinas proinflamatorias, tales como el interferón alfa, la interleuquina 17 y la molécula RANKL. El interferón alfa lo que va a hacer es activar macrófagos y células sinoviales. La interleuquina 17 va a atraer neutrófilos y monocitos. Y la molécula RANKL va a estimular los osteoclastos y favorecer la reabsorción ósea. Estas señales reclutan más células inflamatorias a la articulación. Aunque los linfocitos B son menos abundantes en el sinovio, son claves para iniciar y perpetuar la enfermedad. Se activan en los ganglios linfáticos y también localmente en el sinovio, que van haciendo que actúen como presentadores de antígeno y productores de citocinas. Estos al activarse se diferencian en células plasmáticas que van a producir autoanticuerpos, tales como el ADPA, el anticuerpo antipéptidos hidrolados y el factor reumatoide. Dentro de la membrana sinovial inflamada, los linfocitos T y los linfocitos B, junto a las células dendríticas foliculares, se van a agrupar en una estructura parecida a los ganglios linfáticos, llamados centros germinales ectópicos. En ellos, los linfocitos B se van a activar de una forma sostenida y van a madurar para producir aún más autoanticuerpos. Esto lo que va a hacer es perpetuar la inflamación. Entonces, esos autoanticuerpos van a circular y se van a depositar en la articulación, formando complejos inmunes que activan más células inflamatorias y complemento, generando un círculo vicioso de la inflamación. Además, los anticuerpos antiproteínas hidroladas se asocian con mayor daño articular y un peor pronóstico, y pueden detectarse incluso años antes de que presenten los síntomas clínicos. En este punto es cuando la inflamación se vuelve sistémica, aumentando el riesgo de compromiso cardiovascular y multiorgánico. Entonces, una vez esa inflamación se vuelve crónica, lleva a que el tejido sinovial se engrose, se aumente la vascularización y se infiltre con células inflamatorias. Células inflamatorias como el linfocito T, el linfocito B, los macrófagos, los neutrófilos y los fibroblastos activados. Esto lo que va a formar es un panus reumatoide, un tejido agresivo que invade el cartílago y el hueso. Entonces, en ese panus reumatoide, las células van a liberar mediadores claves, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que lo que van a hacer es estimular los fibroblastos sinoviales a producir proteasas que destruyen cartílago, la interleuquina 6, que amplifica la inflamación y activa linfocitos B, y la molécula RANKL, que lo que va a hacer es activar osteoclastos que erosionan el hueso. El resultado va a ser una pérdida progresiva e irreversible de cartílago, huesos, tendones y ligamentos, como lo vemos en esta gráfica tomada de fisiopatología de Robbins. Continuando con lo que es las manifestaciones clínicas, pues voy a utilizar este gráfico que lo que hace es resumir el comportamiento de la enfermedad en el tiempo. Entonces, esta gráfica nos presenta la artritis reumatoide como un continuo. Primero está la persona sana con predisposición genética, que es tener pues ese gen que mencioné, el HLA-DRB1, que va a actuar como un factor de riesgo base. Sobre esta predisposición actúan los factores ambientales, como el tabaco y la exposición respiratoria, cambios en el microbioma, ya sea el oral o el intestinal, e infecciones que lo que van a hacer es que van a inducir modificaciones proteicas como la citrulación, que ya expliqué, generando neoantígenos en las mucosas, que eso va a dar lugar a una fase preclínica en la que aparecen autoanticuerpos sin una artritis claramente visible. Luego viene lo que es la transición. Esos autoanticuerpos se amplían, la respuesta se vuelve sistémica y el sistema inmune recluta células T y células B al sinovio. Se van a formar agregados linfoides y se activan fibroblastos sinoviales que van a emerger en mecanismos celulares específicos que, por decirlo así, van a preparar el terreno. Ya en la fase temprana clínica aparecen las primeras manifestaciones, siendo uno de los síntomas más frecuentes y tempranos el cansancio o la fatiga persistente, el malestar general, esa sensación de no sentirse bien
sin una causa aparente, los dolores musculares difusos como las mialgias o esa sensación de rigidez corporal, las artralgias intermitentes, trastornos de sueño o sensación de un sueño no reparador, un ánimo bajo o irritabilidad asociada a lo que es el malestar crónico y una pérdida del apetito. En algunos casos con una disminución leve del peso. Además pueden presentar mareo o sensación de debilidad, más frecuente en contextos de una anemia temprana o una fatiga marcada. Con respecto a las manifestaciones de sinovitis, entonces encontramos el dolor e inflamación articular, la rigidez matutina, que se caracteriza por durar más de 30 minutos, incluso puede llegar a durar horas, y la limitación funcional, especialmente al momento de despertar o después de reposo. Esta es la fase que se conoce como la famosa ventana de la oportunidad y es la fase en la que se puede dar un tratamiento precoz para poder frenar la cronificación de la enfermedad. Si no se controla la enfermedad, va a progresar a una artritis reumatoide establecida, con un panus hiperplásico, activación de osteoclastos, proteasas y destrucción articular irreversible, además de brotes y comorbilidades sistémicas. A lo largo de todo, pues este eje, los factores genéticos y ambientales siguen influyendo, por eso pues hay una heterogeneidad entre las personas que pueden presentar una enfermedad seropositiva versus las que presentan una enfermedad seronegativa, la cual va a tener un comportamiento clínico diferente. Y pues es importante el impacto que tienen los factores genéticos en el tratamiento farmacológico. Tal vez al hablar de artritis reumatoide pensamos solo a nivel de las articulaciones, pero esta es una enfermedad que puede tener manifestaciones extraarticulares, tales como, a nivel del sistema nervioso central, la afección principal es la neuropatía periférica. Las principales manifestaciones es la parestesis, la debilidad distal y la mononeuritis múltiple. También puede presentarse un síndrome de túnel del carpo por la compresión de la sinovitis. Y en los casos más severos, una vasculitis cerebral, pero pues eso es muy raro. Continuando con lo que es el globo ocular, la afección principal es la queratoconjuntivitis seca. Esto como parte de la enfermedad de Sjögren secundaria. Las principales manifestaciones es el ojo seco, ardor, fotofobia y riesgo de ulceración corneal. Entonces, esta es la imagen característica de este hallazgo. Continuando con lo que es el pulmón, pues esta es la afectación principal extraarticular de la enfermedad, en donde encontramos la enfermedad intersticial pulmonar. Es la principal complicación extraarticular más frecuente y de mayor impacto. Esta se va a manifestar con tos seca, disnea progresiva, crepitaciones basales y a nivel de las imágenes pues se puede encontrar un patrón intersticial usual o una neumonía intersticial no específica como lo vemos en esta imagen. A nivel del sistema cardiovascular, la infección principal es la pericarditis, usualmente de una pericarditis subclínica. Esta se va a manifestar con un dolor torácico pleurítico, roce pericárdico, derrame pericárdico y se aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares tales como el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular. También se puede presentar lo que es la vasculitis reumatoide, que si bien es rara, se va a manifestar con úlceras cutáneas, neuropatía periférica y mononeuritis múltiple, que es la que observamos en esta imagen, en donde podemos ver las pápulas purpúricas que no son dolorosas y que se ubican a nivel distal de los dedos. A nivel hematológico, la afección principal es la anemia de la enfermedad crónica. Esa anemia que es microcítica y que es hipocrómica, dada por disminución en los niveles de hierro. Otros hallazgos a nivel hematológico son la trombocitosis reactiva y la linfadenopatía. Y también está el síndrome de Felty, el cual corresponde a una esplenomegalia acompañada de neutropenia y la cual se presenta en artritis de larga evolución. Por último, tenemos hueso y piel, en donde encontramos el hallazgo característico de esta enfermedad, que son los nódulos reumatoides. Son esas lesiones subcutáneas firmes, indoloras en la superficie de extensión. Estos pacientes también pueden presentar osteopenia o osteoporosis relacionados con el uso prolongado de corticoides y manifestaciones cutáneas tales como las úlceras, las púrpuras o el líbero reticularis por vasculitis. Entonces, en esta imagen encontramos los característicos nódulos reumatoideos. Es importante mencionar que estas manifestaciones extraarticulares van a aparecer sobre todo en los pacientes con una artritis reumatoide de larga evolución, con unos títulos altos de factor reumatoide y de antígeno antiproteínas circuladas, y con una enfermedad que está mal controlada. Muchas de estas manifestaciones extraarticulares, sobre todo la pulmonar y la cardiovascular, son hoy la principal causa de morbilidad en artritis reumatoide. Entonces, en esta imagen, la imagen A corresponde a una sinovitis poliarticular y deformidades articulares en las manos de un paciente con una artritis reumatoide de larga data, es decir, más de 20 años de duración de la enfermedad. En la imagen B, podemos encontrar una radiografía que muestra daño estructural difuso, es decir, que se perdió
ese cartílago y erosiones óseas de múltiples articulaciones, sobre todo las metacarpofalángicas en las interfalángicas proximales bilateralmente, que eso es lo que está señalado con los círculos rojos. Continuando con lo que es el proceso diagnóstico, pues antes de seguir con este, me gustaría aclarar unas definiciones. La primera es la definición del dolor inflamatorio articular. Con esto nos referimos a un dolor que resulta de la inflamación de la membrana sinovial. Este dolor tiene unas características que son muy particulares y que ayudan a diferenciarlo del dolor mecánico o degenerativo. Los pacientes con este dolor inflamatorio suelen describir rigidez matutina prolongada que dura más de 30 a 60 minutos y mejora con la actividad física. Al contrario del dolor mecánico, que este empeora con el movimiento y mejora con el reposo. Además, en la exploración se puede encontrar la tumefacción blanda, calor local y dolor a la palpación de la articulación afectada. Estas características clínicas son fundamentales para sospechar que el dolor es de origen inflamatorio. Por otro lado, no todo el dolor articular es artritis. Cuando un paciente presenta artralgia, hablamos únicamente de un dolor en la articulación, pero sin signos objetivos de inflamación al examen físico. Es decir, no hay tumefacción, no hay calor, ni limitación funcional causada por la sinovitis. Entre estos pacientes con artralgia hay un subgrupo especial denominado artralgia de alto riesgo. Este término se utiliza para aquellos pacientes que aún no tienen artritis como tal, pero presentan ciertas características clínicas que aumentan la probabilidad de progresar a artritis reumatoide. Estas características incluyen dolor en las articulaciones metacarpofalángicas, rigidez matinal prolongada, dolor que empeora en el reposo y dificultad para cerrar el puño. Este concepto lo que hace es que permite identificar a los pacientes en una fase preclínica cuando la intervención temprana puede cambiar el curso de la enfermedad. Una vez que la inflamación se hace evidente y puede observarse en la exploración física, hablamos de una artritis inflamatoria. En este contexto, el paciente ya presenta una sinovitis que se manifiesta con tumefacción articular blanda, dolorosa a la palpación, con aumento de la temperatura local y muchas veces limitación en el rango de movimiento. Si nos referimos de forma general a artritis, nos referimos a una presencia de inflamación articular de cualquier causa. Puede ser infecciosa, autoinmune o incluso por depósito de cristales. El proceso diagnóstico en un paciente que se sospecha artritis reumatoide debe seguir un orden lógico. Entonces, todo comienza con una historia clínica que va a ir dirigida, donde vamos a buscar síntomas de dolor inflamatorio, rigidez matinal prolongada, duración de los síntomas, buscamos que duren más de 6 semanas, un patrón simétrico y compromiso de pequeñas articulaciones. Además, se debe indagar por factores de riesgo, tales como el tabaquismo y antecedentes familiares de artritis reumatoide. El siguiente paso es el examen físico, que debe realizarse de una forma sistémica. Entonces, vamos en primer lugar a realizar una inspección para buscar tumefacción, eritema y deformidades. Vamos a realizar una palpación para identificar sinovitis y dolor. Y la evaluación de la movilidad del articular es importante, cuantificar el número de articulaciones que están inflamadas, ya que este dato se utiliza en los índices de actividad de la enfermedad, como es la escala DAS-28. Una vez tenemos esa sospecha clínica, vamos a solicitar para clínicos. La base incluye los reactantes de fase aguda, tales como el BCG y el PCR, para evaluar la actividad inflamatoria. Además, vamos a solicitar unos estudios complementarios de rutina para establecer la línea basal antes de iniciar el tratamiento. Los autoanticuerpos, como el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptido citrullinado, se deben solicitar en pacientes con una sospecha clínica de artritis inflamatoria o en aquellos con una artralgia de alto riesgo, ya que estos marcadores no son útiles como tamizaje en personas con un dolor simétrico, con un dolor mecánico o inespecífico. Entonces, en cuanto a la interpretación de los autoanticuerpos, el hallazgo de un anti-ACP positivo es muy relevante porque tiene una alta especificidad para la artritis reumatoide y además se asocia con un curso más agresivo, con mayor riesgo de erosiones y manifestaciones extraarticulares. Por su parte, el factor reumatoide es un menos específico, puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes o incluso en personas mayores sin artritis, pero en el contexto clínico adecuado, pues aporta un valor diagnóstico. En pacientes con una artralgia de alto riesgo, la positividad de estos anticuerpos indica que existe autoinmunidad activa y obliga a un seguimiento más estrecho, ya que la enfermedad pues, puede progresar a una artritis clínica. Si bien los autoanticuerpos más importantes para el diagnóstico y el pronóstico es el factor reumatoide y la anti-ACP, en la práctica podemos encontrar otros anticuerpos positivos que a veces generan confusión. Por ejemplo, podemos encontrar anticuerpos antinucleares, los ANA, que pueden estar presentes incluso entre un 20 y 30% de los pacientes con artritis reumatoide.
generalmente en títulos bajos. Por sí solos, esto no significa que el paciente curse con lupus, ni cambia el diagnóstico. Este hallazgo de anticuerpos positivos debe relacionarse con la clínica y si esta es compatible de artritis reumatoide, pues no la vamos a descartar. De forma aún menos frecuente puede detectarse los anticuerpos ANCA o títulos bajos de anti-DNA de doble cadena, sobre todo en pacientes con una enfermedad de larga evolución o como efecto secundario de ciertos fármacos. También se han descrito otros autoanticuerpos dirigidos contra las proteínas modificadas, como es las anticarbaminadas y los anticuerpos contra peptidoarginina deaminasa, que no se usan de manera rutinaria, pero sí se pueden encontrar en estudios más especializados. Lo fundamental es relacionar estos hallazgos de los anticuerpos con la clínica que está presentando el paciente y pues siempre tener en cuenta valorar la posibilidad de que el paciente esté cursando con una enfermedad autoinmune concomitante. Finalmente, los factores que más influyen en el diagnóstico es la presencia de un dolor con características inflamatorias, la rigidez matinal prolongada, el patrón de compromiso articular simétrico y de pequeñas articulaciones, la positividad para los anticuerpos, los niveles elevados de BCG y PCR y el hallazgo de sinovitis objetiva en el examen físico o mediante imagen. Se puede solicitar una ecografía con Doppler pues, para evaluar esta. La combinación de estos elementos lo que permite es hacer un diagnóstico temprano y comenzar el tratamiento dentro de la llamada ventana de oportunidad, que es la mejor fase para iniciar el tratamiento, ya que mejora el pronóstico a largo plazo. Y acá podemos encontrar lo que son los criterios de ACR de Euler, que son criterios de clasificación de la enfermedad. Continuando con lo que es el tratamiento, pues digamos que el fundamento de este es tratar al objetivo. Lo que se quiere lograr con el tratamiento es una remisión clínica o al menos baja actividad de la enfermedad lo más pronto posible. Esto es importante porque sabemos que existe una ventana de oportunidad los primeros 3 a 6 meses tras el inicio de los síntomas, en los que el tratamiento precoz modifica el curso de la enfermedad y previene el daño estructural irreversible. En la práctica, una vez el médico confirma la presencia de artritis inflamatoria persistente y descarta infecciones u otras causas, el fármaco de inicio recomendado es el metotrexate. Este es considerado el fármaco ancla porque es eficaz, es accesible, tiene un perfil de seguridad que es bien conocido y porque sirve de base para combinar con otros medicamentos si se requiere más adelante. Entonces, ¿cuándo iniciamos el metotrexate? Este se debe iniciar tan pronto como se confirma el diagnóstico de artritis reumatoide o al menos se tiene una fuerte sospecha de artritis inflamatoria persistente. El retraso en el inicio de metotrexate se asocia con un peor pronóstico, más daño radiográfico, menor probabilidad de remisión y mayor discapacidad. Por eso, tanto las guías Euler como la guía colombiana recomiendan que el médico general remita al reumatólogo sin demorar el inicio del DIMAR, o al menos considere tempranamente el inicio de este si hay acceso limitado a la consulta especializada. Corre- Continuando con lo que es la dosis inicial y la forma de uso, el metotrexate se inicia por vía oral en la mayoría de los casos. La dosis habitual es de 15 miligramos una vez por semana y se va a ir incrementando gradualmente de 2,5 a 5 miligramos cada 2 a 4 semanas, hasta llegar a una dosis objetivo de 20 a 25 miligramos semana, si el paciente lo tolera y si no hay contraindicaciones. Siempre se va a asociar, se debe administrar con ácido fólico. 5 miligramos una vez a la semana, 24 a 48 horas luego de haber suministrado el metotrexate. Esto con el fin de reducir los efectos adversos del metotrexate, tales como la estomatitis, las alteraciones gastrointestinales o las citopenias. En pacientes que tengan una mala absorción o una respuesta insuficiente, se considera el uso del metotrexate subcutáneo que va a mejorar la biodisponibilidad. Antes de considerar iniciar el metotrexate, pues es fundamental hacer un cribado básico. Entonces vamos a solicitar hemograma, creatinina y pruebas de función hepática. Pruebas serológicas como va a ser para hepatitis B, hepatitis C y VIH y radiografía de tórax para descartar tuberculosis activa. En mujeres en edad fértil también es importante realizar una prueba de embarazo. Con respecto al seguimiento del tratamiento, pues este debe incluir una revisión clínica de síntomas y signos de actividad de la enfermedad. Para eso se utilizan escalas como la DAS-28, que es la que vemos aquí al costado, o la C-LIFE. También vamos a hacer monitorización del hemograma y pruebas hepáticas cada 4 a 8 semanas al inicio y luego cada 8 a 12 semanas. Y por último, pues vamos a ajustar la dosis según la respuesta y la tolerancia del paciente. Con respecto al uso de los glucocorticoides, pues el manejo inicial puede utilizarse en un curso corto de glucocorticoides a dosis bajas. Por ejemplo, podemos utilizar prednisolona de 5 a 10 miligramos día como una terapia puente. Esto mientras que el metotrexate hace efecto, que es usualmente las 6 a 12 semanas. Entonces, la meta de usar glucocorticoide es reducir y suspender. La meta es de reducir y suspender los glucocorticoides
tan pronto como sea posible, es evitar los riesgos adversos de utilizar estos medicamentos. Con respecto a las otras alternativas farmacológicas, si después de 3 a 6 semanas del uso adecuado del metotrexate el paciente no alcanza los objetivos, no se logra la remisión o no se baja la actividad de la enfermedad, el reumatólogo va a considerar utilizar la combinación de DIMARS convencionales como el metotrexate más leflunomide, sulfasalina o hidroxicloroquina. También puede considerar el inicio de biológicos tales como inhibidores del factor de necrosis tumoral, inhibidores de la interleuquina 6 y inhibidores de la molécula JAK. Estas terapias dirigidas pues no suelen iniciarse en atención primaria, pero pues es importante conocerlas como en la profundización del manejo de esta enfermedad. Para cerrar, pues hay que recordar que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica, no solo articular, por lo que siempre debemos estar atentos a los síntomas extraarticulares. El diagnóstico precoz y el inicio oportuno del metotrexate reduce la progresión de la enfermedad y también la morbimortalidad cardiovascular a largo plazo. Además, pues antes de iniciar el tratamiento, pues se deben hacer los estudios de seguridad, indicar el ácido fólico semanal y usar glucocorticoides solo como terapia puente. Finalmente, pues es importante referir al reumatólogo de forma temprana, pero sin retrasar el inicio del DIMARS. Nosotros como médicos generales, mientras que sale la remisión a, a reumatología, lo mejor que podemos hacer es iniciar de una vez el metotrexate en el paciente. Y en resumen, pues si logramos reconocer la enfermedad, si actuamos con criterio y coordinamos la atención con el especialista, podemos cambiar la historia natural de la artritis reumatoide y mejorar la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. La verdad, Juan Moreno, excelente presentación. Sin embargo, yo tenía una pregunta y es que ¿de qué manera yo debería estratificar los valores para utilizar para la artritis reumatoide? O sea, obviamente el diagnóstico es muy difícil. ¿Yo cómo debería estratificar el uso de ellos? Digamos que, como lo mostré en esta diapositiva, no hay unos criterios claves, o sea, no hay unos criterios fijos para diagnosticar la artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune. Entonces, hay unos criterios clasificatorios y en eso podemos utilizar este que es el criterio ACR-Euler. ¿Esto qué significa? El hecho de que la persona no cuente con estos criterios no descarta el diagnóstico, pero tampoco lo confirma. O sea, como me lo explicó el doctor, a final de cuentas, el gold estándar para diagnosticar la enfermedad reumatoide va a ser el reumatólogo. Y estos criterios lo que hacen es orientarnos hacia el diagnóstico, pero tampoco lo descarta totalmente si no presenta pues ninguno de ellos. O sea, yo debería utilizarlos más que todo como el sentido de si está positivo, debería pensar que es positivo, pero si es negativo, igual debería sospecharlo. Correlacionándolo con la clínica. O sea, Entiendo. sí, correlacionando los resultados de los autoanticuerpos con la clínica. Hace sentido, hace sentido. Gracias. Eh, bueno, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Mucho gusto. Yo soy Sergio Torres, yo soy el asesor de Juan en esta presentación. En general, digamos que muy buena presentación, en verdad, como lo habíamos hablado previamente. Esta es una enfermedad muy bonita y cada vez se va haciendo más común ver patología reumatológica desde, digamos que los grados más primarios de la atención en salud. Es, como lo dijo muy bien Juan, es una enfermedad difícil, compleja y especialmente con personas cada vez de edad más avanzada les van a llegar pacientes con dolores articulares a los cuales ustedes van a tener que enfrentarse y por eso es tan característico y tan particular encontrar o entender que esto es una enfermedad sistémica. Sobre la pregunta que hacía Nicolás, creo que se llama, exactamente lo que dijo Juan está perfecto. Estos criterios les van a ayudar a pensar en quién podría beneficiarse de inicio de metotrexate. En el peor de los casos, la situación más compleja, le están dando el beneficio al paciente de tratarlo tempranamente. Llega un especialista y dice, no, todavía no cumple criterios, no, no me parece, y le quita el metotrexate. Digamos que en estas enfermedades que impactan desde forma tan temprana y nuestra población rural, que desafortunadamente puede durar años antes de llegar a un médico especialista,
todo lo que se puede hacer de forma oportuna le va a impactar a futuro, tanto en su calidad de vida como en su vida en general. Porque si han tenido oportunidades de ver pacientes con artritis reumatoidea, son personas que si no se trataron tempranamente en esta ventana de oportunidad que dijo Juan, las deformidades y la limitación morfofuncional per se para ellos, e incluso la misma alteración solo estética de ver sus articulaciones, los reumatoideos, impactan sobre incluso cómo se ve el paciente y cómo lo ve la sociedad. Tener siempre en consideración especialmente los títulos, o sea, los títulos, los anticuerpos, pues, no son específicos de la enfermedad, pero ayudan a orientar. Entre más altos estén, mayor riesgo va a tener, como dijo muy bien Juan, de sufrir mayores complicaciones. Entonces, no es lo mismo tener unos anticitrulinas en 10 que tenerlos en 300. A mayor altitud y por eso, mayor rango, digamos que por eso los menciona ahí como puntos superiores, el positivo alto para estos anticuerpos, pues mayor riesgo de complicaciones extraarticulares va a tener, peor progresión, peor respuesta al tratamiento inicial. Entonces esto es de diagnosticar tempranamente y de tratar de forma oportuna para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Muchas gracias, Juan, en verdad muy buena charla. Gracias, doctor. No sé si alguien del público tendrá alguna otra pregunta. Un profesor mío decía, o todo está demasiado claro o no quedó nada claro. Una de las dos opciones. Confiemos que sea la primera. Bueno, entonces muchas gracias para todos. Que tengan una muy buena